Bienvenidos a un nuevo podcast de SOGU. Mi nombre es María José Méndez y soy oncóloga médica en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Y conmigo se encuentra la doctora Begoña Pérez Valderrama, oncóloga médica del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. Hola, Begoña. Hola, Marejo, ¿qué tal? Acompañándonos en esta edición se encuentra con nosotras un experto oncólogo en el tratamiento de los tumores geniturinarios, el doctor Pablo Maroto del Hospital de la Santa Creu de Sant Pau de Barcelona. Bienvenido, Pablo, a este podcast. Hola. Hoy vamos a hablar, como tercera sesión de este posesmo que estamos haciendo de podcast, vamos a hablar de los trabajos más importantes que se ha presentado en ESMO, que sabéis que ha sido virtual de nuevo por la pandemia por COVID del 16 al 20 de septiembre, pues lo más importante sobre cáncer renal. Así que, Pablo, cuéntanos, ¿qué destacarías del Congreso en cuanto a cáncer renal? Hola, de nuevo gracias por la invitación a participar en estos iPods. Quizá, corregidme si me equivoco, yo creo que esta ESMO en cuanto a cáncer renal ha sido una ESMO de transición, en cuanto a que no hay grandes publicaciones practice changing ni revoluciones. Simplemente yo destacaría un par de cosas, algún apunte más sobre los datos de pembrolizumab en adyuvancia, que ya se habían presentado datos en cuanto a supervivencia libre de progresión previa y que ahora tendremos calidad de vida. Yo creo que complementan los datos previos, como luego comentaremos. Y luego un par de trabajos que yo creo que los destacaría porque son de grupos cooperativos, tampoco practice changing, pero sí que da una idea de que se puede mejorar e incluso individualizar más los tratamientos que estamos realizando a nuestros pacientes. En cuanto a la parte de adyuvancia, lo que se ha presentado en esta última ESMO han sido los datos de calidad de vida de pembrolizumab respecto a la rama de placebo. Como sabéis, el estudio de adyuvancia con pembrolizumab incluyó pacientes de riesgo intermedio y alto riesgo con carcinoma renal localizado y pacientes también con metastectomía sin evidencia de enfermedad, siempre y cuando la metástasis se hubiera realizado dentro del primer año del diagnóstico. Pues bien, una parte de pacientes se randomizaron a pembro y de una manera doble ciego otros pacientes recibieron placebo. Los datos, como sabéis, han comunicado un beneficio de supervivencia libre de progresión significativo, estadísticamente significativo para la rama de pembro. Uno de los grandes puntos con la adyuvancia, que fue algo que no se solucionó cuando se publicaron los datos con sunitinib en adyuvancia, es en cuanto a la toxicidad de los tratamientos y la calidad de vida. De forma que sunitinib no pudo demostrar una mejoría en calidad de vida respecto a la rama control y también estaba asociado a la toxicidad que todos conocemos de sunitinib. Quizá aquí lo importante con pembro es que, como también esperaríamos de un tratamiento con inmunoterapia, no hay un deterioro significativo de calidad de vida y los efectos tóxicos que esperamos de pembro son los esperables. Sí que hay pacientes que interrumpen tratamiento, lógicamente no hay toxicidades grado 5 y un poco el tener un fármaco que prolonga la supervivencia libre de progresión sin tener un peso importante en cuanto a toxicidades aparentemente en monoterapia, pues lo hace más apetecible o más deseable como adyuvancia. Queda pendiente, como también sabemos, los datos definitivos de supervivencia. ¿Tú crees que estos datos de calidad de vida apoyarán el uso de pembro adyuvante antes de que aparezcan datos de supervivencia global? Porque, como bien dices, ¿no? Fue un poco lo que arrastraba sunitinib en el STRAC, ¿no? Desde luego es un dato más a que en el mundo ideal que pudiéramos utilizar todos los fármacos y sin tener en cuenta ya conceptos de precio, pacientes de alto riesgo, pacientes con metastectomía, además con recaída antes de un año, que sabemos que tiene una probabilidad de recaída superior al 80%, bueno, se hace un tratamiento en una monoterapia relativamente corta de un año, que no tiene un peso en calidad de vida, que no tiene grandes toxicidades. Desde luego es un tratamiento que seguro que consideraríamos para alguno de nuestros pacientes en el día a día. Quizás no para todos, mientras no tengamos supervivencia global, que para mí es el gold estándar cuando hablamos de adyuvancia, pero desde luego sí que lo consideraría para pacientes específicos. Si te dejaran ponerlo entonces ahora mismo en un paciente de riesgo, ¿qué características sería? ¿Qué paciente modelo tipo para esa adyuvancia en espera de resultados de...? Sí, aunque en el estudio de subgrupos hay beneficio en todos los subgrupos de pacientes, lógicamente mi vista se va más hacia aquellos pacientes que sé que tienen un mayor alto riesgo de recaída. Los pacientes con la metastectomía dentro del primer año realmente es un criterio de mal pronóstico y sabemos que solo un 20% se mantienen libres de enfermedad. Pacientes con alto riesgo o con criterios de alto riesgo, no los de intermedio,
que también sabemos que van a recaer hasta el 60%, pues posiblemente en un paciente joven que no haya, el concepto joven es muy difícil de definir, pero que no tenga ninguna contraindicación al tratamiento y que sepamos dónde estamos y que queramos intentar reducir ese riesgo de recaída o retrasar el riesgo de recaída, esto es algo que lo dirán los datos más adelante, se entraría dentro de este perfil donde yo me inclinaría a valorar un tratamiento. Y en un paciente que lo recibe en adyuvancia, ¿qué tiempo considerarías tú, una vez que ha finalizado la adyuvancia, para, en caso de que se haga metastásico, volver a poner un combo de inmuno? ¿En qué paciente pensarías que ya hay resistencia a inmuno y en qué paciente considerarías que podrías volver a poner inmuno con un TKI a la progresión? Aquí entra una gran variabilidad, unas grandes posibilidades de recaída, entran muchos factores en juego. También es muy importante tener en cuenta que sabemos que el combo es más eficaz que la monoterapia con inmuno. La recaída durante inmuno, teniendo en cuenta los datos del TITAN y de otros estudios de intento de rescate con combos, aunque eran pacientes puramente metastásicos desde el comienzo, parece que rescatamos pocos pacientes. Pero una recaída más tardía de un año, que le puedas aplicar un combo con inmuno más un TKI, posiblemente, desde luego no tengo la sensación de que estemos perjudicando al paciente, sino más bien todo lo contrario. Y probablemente le estamos dando una opción de actividad mayor que la que le daríamos con una simple TKI. No me olvidaría, si la cuestión es, ¿nos olvidamos de la inmuno por hacer un año de pembro? Yo creo que no, si es una recaída a partir de un año y no durante el tratamiento. Aunque esto, igual otro, tú puedes decir, bueno, ¿y por qué no durante el tratamiento? Bueno, quizá aquí esperaría menos posibilidad de rescate con un combo. Pero desde luego, cuando ya no están expuestos al fármaco, yo creo que hay razones más que suficientes para intentar un combo como una primera línea de cualquier tumor de carcinoma de células claras de cualquier pronóstico. Sí, de todas maneras yo creo como tú que al final tenemos que esperar datos de supervivencia porque claro, ahora con los combos nuevos en primera línea, la verdad que un porcentaje muy importante de pacientes va a hacer una respuesta muy grande, ¿no? Entonces realmente necesitamos datos de supervivencia global en el contexto adyuvante, ¿no? Yo en eso estoy contigo. Sí, completamente de acuerdo. Lo que pasa es que también es verdad, y esto también es algo que cuando salen los cerros lo vas manteniendo, lo voy diciendo, no hay que olvidarse que estos combos van asociados con un TKI y todo el efecto deleterio en calidad de vida que conlleva. Realmente, por eso quizá tenga esta importancia los datos de calidad de vida de las monoterapias. No tienes un gran peso en contra, puedes retrasar incluso el tener que aplicar estos combos, que son muy eficaces y que quizá rescaten suficientes pacientes como para que no tengamos la supervivencia global, pero no es lo mismo estar 2 o 3 años con un TKI que retrasar ese TKI y que algún paciente igual no llega a necesitarlo nunca. Bueno, hay que esperar más datos, pero el hecho de que no tengamos un efecto muy perjudicial sobre el fármaco, desde luego es algo que apoya su potencial uso, aunque vuelvo a decir, el gol estándar para mí de una adyuvancia es curar pacientes, no solo retrasar recaídas. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, si quieres podemos pasar al siguiente bloque. Bien, comentando el siguiente bloque, fueron dos comunicaciones que la verdad me llamaron mucho la atención en el sentido de que se puede todavía mejorar los tratamientos e individualizar más los tratamientos que estamos haciendo en el día a día, lo cual es una pena. Yo creo que esta es una pena, no, es una gran ventaja, pero que es una pena que no lo hayamos hecho antes cuando ya empezamos a utilizar menos alguno de estos fármacos. El primero de los estudios que querría destacar es el estudio STAR. El estudio STAR fue un trabajo presentado por un grupo inglés, un estudio cooperativo, en el cual se valora la posibilidad de hacer un tratamiento intermitente con inhibidores de tirosinquinasa. Nosotros que ya llevamos muchos años haciendo inhibidores de tirosinquinasa, sabemos que ciertos descansos dan una enorme calidad de vida a los pacientes, evitan la aparición de toxicidades y facilita mucho los tratamientos. Pues bien, ya el doctor Rin había publicado en su momento un tratamiento intermitente con sunitinib y había demostrado que se puede realizar en un pequeño fase 2, pero aquí estamos hablando de más de 2.000 pacientes incluidos en un estudio en el que un grupo de pacientes recibe tratamiento intermitente con inhibidores de tirosinquinasa, que puede ser tanto pazopanib como sunitinib, mientras que el otro grupo de pacientes pues, recibe el tratamiento estándar, que es el tratamiento continuo tanto con suni como con pazopanib. El objetivo es ver, obviamente, cuáles toxicidades, evidentemente la reducción de costes que ello significa y que no hay un deterioro en calidad de vida. Realmente lo que llama aquí mucho la atención es, primero, la inclusión de más de 2.000 pacientes, es un enorme trabajo cooperativo. Lógicamente pasaban a ensayo o a estudio
solamente aquellos pacientes que se objetivaba respuesta. Obviamente, si progresaban en la primera valoración, pues salían del ensayo. En principio, la valoración para la inclusión o no era a las 24 semanas. Era el periodo en el momento en que se procedía a hacer o no el descanso o la intermitencia del tratamiento. Y básicamente los resultados contemplan que ambas ramas, tanto la que hacen tratamiento continuo como intermitente, tienen una supervivencia libre de progresión y global muy similares, con una mejor calidad de vida y quizá a partir de las 24 semanas con algún efecto tóxico menor en la rama de intermitente y el ahorro en costes que ello significa. Bueno, yo creo que es importante a la hora de hablar costes que se pueden administrar los fármacos y sobre todo que se pueden individualizar. Había pacientes que podían tener intervalos sin tratamiento más prolongados. Un pequeño porcentaje de pacientes podían llegar a hacer 2 y 3 interrupciones de tratamiento y el estudio continuaba. Bueno, yo creo que es algo que también hacemos en el día a día. Yo acostumbro en pacientes muy largos respondedores a hacer algunas vacaciones. Es casi una petición muy frecuente de los pacientes. Siempre tienes además ese miedo, al menos en algún paciente, de que se pueda disparar la enfermedad y un poco lo que viene a demostrar o a confirmar este estudio es que es factible, con un buen seguimiento, con una buena colaboración de rayos y obviamente no un medio en medio de una pandemia que no puedas asegurar hacer los controles habituales, ¿no? Que esto aquí no podrías realizarlo. Pero en una situación, en el contexto normal, evidentemente que sí, parece una posibilidad de hacer estos tratamientos intermitentes que seguro que repercuten en calidad de vida. Y el segundo estudio también entra dentro de la misma línea que yo diría de calidad de vida, de disminución de toxicidades, y también, ¿por qué no?, de ahorro de costes, y es un esquema alternativo, es el estudio PRISMA, es un esquema alternativo de tratamiento con ipilimumab y nivolumab. Como ya sabéis, en el esquema habitual, ipi-nivo hay una inducción cada 3 semanas y luego un mantenimiento con nivolumab. Y el problema, que además nos lo transmiten muchas veces farmacias, que concentramos una enorme parte del gasto en estos 4 primeros ciclos que tenemos ipilimumab, y además es aquí donde se concentra también el mayor riesgo de toxicidades. Pues bien, en este estudio lo que hacen es 4 dosis de IPI, pero repartidas cada 13 semanas. Realmente lo que haces es una menor intensidad de dosis de ipilimumab y lo que buscan es ver si tenemos similares respuestas y supervivencia libre de progresión. Aparentemente en respuestas, que era lo que comentaban los autores, supervivencia libre de progresión se mantenía, por tanto los resultados apoyaban la posibilidad de utilizar esquemas alternativos al del combo ipi-nivo que está penalizado por algo más de toxicidad, y de hecho en el estudio también había una menor toxicidad del esquema alternativo con ipi-nivo cada 13 semanas en ese periodo inicial. Sí, yo creo que los datos de TKI en intermitencia un poco corroboran todos los retrospectivos que ya teníamos, ¿no? Porque de hecho ya se había publicado hace unos ascos, me acuerdo, un estudio que era retrospectivo de intermitente, que era un poco en función de la toxicidad que iban presentando los pacientes. Y es verdad que la supervivencia final era mayor, porque eran pacientes que tú ibas suspendiendo en función de la toxicidad, ibas haciendo descansos y al final el paciente aguantaba muchísimo más con el tratamiento. Entonces, en el fondo, este prospectivo, ¿no?, refrendaría esto. Sí, al final con los retrospectivos de intermitencia siempre tienes el miedo de que estás seleccionando los pacientes que te van mejor y por tanto también te animas más a hacer intermitencias para mantener el tratamiento, ¿no? Es el largo superviviente que haces las 1001 para mantener el fármaco y no interrumpirlo, ¿no? Pero aquí realmente yo creo que sí que confirma esos datos, pero además te da un apoyo mucho más potente en el sentido de que lo hacen de una forma randomizada y además con 2 TKIs diferentes, lo cual yo también, esto me llama mucho la atención, esto acostumbraba a hacerlo más con sunitinib, ya porque ya por el esquema de dosificación de sunitinib de 4-2 y ya aprendes a manejar esas vacaciones que le das al paciente y aprendes que esto le sienta muy bien con pazo. Esto no lo haces tan frecuentemente y aquí pues introducen otro fármaco que utilizamos en el día a día y que puedes hacer un manejo parecido, ¿no? Y al final la priorización clínica y el manejo de toxicidades y que no estás afectando tanto siempre y cuando obviamente hagas un seguimiento muy próximo de estos pacientes y que no se escapen. Y es de destacar desde luego eso, que haya tenido la valentía de hacer en un mundo en el que estamos combinando ya tripletes en primera línea y tal, pues que hacer esto de forma académica y con tantos pacientes demostrar un poco lo que ya veníamos haciendo, pues yo creo que también tiene la verdad que bastante
es bastante importante de estos datos, vamos. Confirman un poco el estudio este de Rini y yo creo que, bueno, pues nos reafirma en eso que hacemos en la práctica clínica en el día a día, ¿no? Sí, absolutamente. Además, es el tipo de estudios en que deberíamos estar todos a una. Farmacia porque le interesa, nosotros porque nos interesa dar calidad de vida y porque además hemos aprendido que así se maneja muy bien a los pacientes. Y yo creo que, bueno, es esto, que me refrenda la posibilidad de hacer este tipo de estudios, no sponsorizados por compañías, no es el tipo de estudio que ellos tienen que realizar, pero que es el estudio que debemos realizar nosotros. Y esto que tenemos tan interiorizado con los TKIs, ¿no? Por ejemplo, los esquemas alternativos como 2.1 o tal, ¿tú crees que con este estudio del PRISM lo interiorizaremos también rápido en la práctica clínica? Realmente cuando yo lo estaba viendo es que yo hago intermitencias. En el fondo, los pacientes muchas veces te lo piden. La duda es si a los 6 meses ya es suficiente para hacer una interrupción o no, pero realmente es que sí, realmente en un paciente con una respuesta sin una enfermedad que sea clínicamente peligrosa, no lo haría un paciente con metástasis óseas que ha debutado con dolor o una fractura lítica o una lesión lítica, pero fuera de este contexto, pacientes con una enfermedad, entre comillas nuevamente, de no riesgo, pues obviamente esto a mí me confirma bastante que se puede realizar este tipo con un seguimiento adecuado. ¿Y con inmuno crees que también llegaremos a esto con los datos del PRISMA? No, yo creo que aquí es otra historia. Aquí ya me cuesta más porque con la inmuna me siguen pesando mucho los estudios de rescate con IPI, que empiezas con una no intensificación y que luego intensificas y no rescatas teóricamente a pacientes que deberías haber intensificado. Sí que los datos sugieren que sí, pero claro, es un estudio y otros que no. Aquí me genera más dudas porque al menos mi concepto cuando vamos a inmuno a nivel sistémico, a nivel metastásico, estoy buscando respuestas completas, estoy buscando una agresividad para conseguir una respuesta completa clínica que yo no sé si la pierdo si no lo soy. Y en general, los datos parecen sugerir que si perdemos intensidad al principio, difícil rescatar después y podemos perder eficacia. ¿Este estudio lo apoya? Sí, sin ninguna duda lo ha salido, es chapó, pero claro, hay otros que dicen que no puede rescatar así a los pacientes, no sé, no me atrevería a hacer el salto. O sea que tú necesitarías un fase 3 para confirmar estos datos, ¿no? Te parecen interesantes, pero precisan confirmación, ¿no? Yo buscaría el desempate. Si empezar con IVO e intensificar luego con IPI no tenemos los mismos resultados, aquí haciéndolo menos denso parece que sí. No me sirve solo, yo necesitaría un tercer estudio diseñado de otra manera. Ya digo, el estudio es positivo, lo puedes comprar como tal, pero hay otros datos que no corroboran exactamente lo mismo y a mí me sigue generando la duda. No sé si realmente pierdo eficacia al espaciar así. Que por los datos que han comunicado, desde luego que no, pero ya digo, en los otros estudios no parece que esto sea así y me genera dudas, ¿no? Es buscar el desempate. De todas maneras, los combos de... Perdona, María José. Perdona, que no hemos quitado. Decía que pendientes del 8Y8, ¿no? Que también tenemos pendientes estudio que a ver qué sale, ¿no? En supervivencia global nivo-IPI frente a nivo-monoterapia. Sí, este es el último por llegar y es uno de los de desempate, ¿no? Seguiré sin resolver la duda de si menos intensificación con IPI, sí. Pero bueno, sí que será uno de los de desempate, ¿no? A ver esa monoterapia si realmente tenían razón cuando se planteaban dudas de lo que aporta IPI. Sigo diciendo y por otros ensayos en que hemos participado, que la anti-ZLA4 es importante en algunos pacientes para desencadenar la respuesta. Me sorprendería que no hubiera diferencias, pero bueno, hay que esperar los datos. Hay que esperar. Y con respecto a los combos con TKI, ¿sí que te parece más lógico lo de los diseños del estudio de 2 años, parar la inmuno y continuar con el TKI? ¿O a veces te quedas con la sensación de que deberíamos continuar con la inmuno si la están tolerando bien, más allá de esos 2 años que hacen los ensayos clínicos? Inicialmente tenía esta sensación. Luego ya llevo dos de estos ensayos participados y ya llevamos un número de pacientes con el combo y realmente la sensación es que lo que no se ha conseguido con la inmuno previa
igual no lo conseguimos prolongando más de 2 años. Cogieron 2 años por una extrapolación de datos de otros estudios, pero realmente es que igual lo que podía proporcionar la activación del linfocito ya está a los 2 años, con lo cual seguir poniendo el mismo fármaco solo añades coste. La duda es cuándo suspender el TKI y si realmente ese TKI tan prolongado sigue siendo necesario a partir del segundo o tercer año, cuando sea, ¿no? Esta es la duda. Pero yo creo que sí, que los 2 años del fármaco Pembro, cual fuera el colaborador del TKI, parece ser suficiente. De hecho, con el combo de ipinivo también en pacientes en respuesta completa te puedes plantear parar el tratamiento del nivo en un momento dado, ¿no? Dentro del mismo concepto. La duda es qué puedes hacer con... Lo que me apoyaría ese estudio es que puedo interrumpir el TKI y volverlo a reintroducir, porque realmente si estoy y si es el mismo y si puedo extrapolar los datos, que esto es mucho extrapolar, teóricamente no perjudicaría hacer una intermitencia con el TKI y adoptar la misma actitud. Pero bueno, esto ya son saltos que yo creo que no es el objetivo de ese estudio, ni tampoco me permitiría extrapolarlo. Y bueno, lo que sí te sabes es que si estás con una toxicidad que el paciente no tolera mucho, bueno, tranquilo, tenemos datos para parar ese fármaco y reintroducirlo más adelante si ya está penalizando mucho esa toxicidad, que yo creo que es el mensaje más importante. Tampoco hay que castigar en el día a día después de 3 años en remisión. Con un TKI igual podemos parar un tiempo y reintroducirlo más adelante. Pero sí que, dado los datos que tenemos y la experiencia clínica, 2 años de inmuno me parecen suficientes. ¿Y has encontrado algún dato interesante de combinaciones futuras que te hayan parecido llamativas en ESMO de este año? Bueno, en ESMO y también ya en ASCO se van presentando datos de los fármacos dirigidos contra HIV. Realmente, bueno, estamos tratando el VEGF cuando el problema es el HIV, ¿no? Y realmente, igual si podemos ir antes, podemos conseguir todavía más eficacia y tener fármacos más selectivos. Y además los anti-HIV que tienen una peculiaridad, y es que son combinables. La toxicidad que tienen no parece que se superponga ni con los VEGF ni, por supuesto, con la inmunoterapia. Tienen esa toxicidad de clase de la anemia, pero fuera de esto, bueno, pues parece un fármaco combinable, con lo cual aún no hemos abandonado esa línea del TKI, del VEGF y de las alteraciones del FOXP-Lindau, que es desde donde hemos aprendido mucho con el carcinoma renal, y que, bueno, parece que le estamos dando otra vuelta de tuerca por ahí. La otra vuelta de tuerca nos vendrá con los inhibidores de MET, que también están por otra vía, pero quizás son los dos, ¿no? Son donde quizá podamos aportar algo nuevo a las nuevas inmunoterapias que también estamos aplicando. Caída la metabolómica, que parece que por ahí no nos ha funcionado con la caída del cantata. Bien, aún tenemos 2 líneas de investigación muy interesantes y quizá podemos mejorar lo que nos dieron los TKI yendo al núcleo. Y sobre todo lo que me ha llamado la atención es su combinabilidad, lo cual creo que es interesante, porque sí, lo que hemos entrado definitivamente es en la era del combo. También, un poco enlazando con el cantata, yo creo que también comparar fármacos frente a cabozantinib es difícil, ¿no? Porque realmente cabozantinib es un fármaco muy potente. Entonces, es un fármaco que va a costar combatir, ¿no? ¿No te parece? Absolutamente, pero bueno, eso mismo decía yo de sunitinib y ya le han ganado, por fin lo han superado la eficacia de sunitinib, un fármaco que realmente chapó, es un fármaco que ha dado a muchos pacientes la sobrevida importante, pero totalmente de acuerdo. Cabozantinib no lo puedes decir así que sea mejor, pero desde luego es un fármaco que siempre hace algo en el día a día y que cada vez que se ha testado, bueno, es un fármaco que funciona bien, funciona muy bien, realmente superar datos y menos con el hazard ratio que pretendían conseguir, que era bastante importante, pues era difícil que ese ensayo clínico saliera positivo, ¿no? De acuerdo, pero bueno, también yo tengo la esperanza de que las combos de Cabo, bueno, Cabo-Nivo ya lo ha mostrado y veremos qué pasa con los tripletes si se introduzca más todavía en los combos. Pero sí, totalmente de acuerdo, cabozantinib nos ha abierto otro mundo también dentro de los TKI. En ESMO también yo creo que había también otra combinación de LEMBA, ¿no? Con distintos targets que también pueden ser interesantes, ¿no? Porque también podríamos compararlo un poco en potencia, capacidad de respuesta, toxicidades similares, ¿no?
Sí, Lenva quizás sea un poquito más selectivo que cabo, pero sí, es el otro fármaco que se está llamando fuerte a la puerta, también sorprendente, como sabéis, su eficacia en combo, y quizás ese otro punto, es el primer fármaco que realmente se ha desarrollado para ser parte de un combo. Yo siempre comparo cabozantina y para mí es un combo en sí mismo, y Lenva es un fármaco que ha nacido para combinar con otros, ¿no? Es dos ópticas un poquito diferentes. Reduciendo dosis de calvo lo haces más combinable y lo puedes introducir ahí, ¿no? Pero sí, totalmente de acuerdo, es la siguiente generación de TKI, que veremos si se puede sumar también HIF, que por cierto tiene el estudio combinado con el inhibidor de HIF con cabozantinib, que son combinables, ¿no? Entonces, bueno, realmente sí, aún tenemos esa vuelta de tuerca de la inhibición de la vía del VEGF, por ejemplo, el Lindau, que habrá hasta donde nos lleva. También está abierto el fase 3, ¿no? De Lenva con el inhibidor de IF y frente a cabo, ¿no? Que también es un estudio interesante. Exacto. Bueno, muchas gracias, Pablo, por tu magnífico resumen. Un placer siempre contar contigo en estos podcasts. Y nada, sin más, nos despedimos hasta la siguiente serie de podcast, ya será después de Asco Genitourinario en el 2022. Así que gracias y buenas tardes a todos. Muchísimas gracias.